Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su Círculo de Estudios Esparta este 19 de marzo del 2023. Un día después de que, bueno, fuimos convocados al Zócalo de la Ciudad de México. El día de ayer hubo una gran multitud, una convocatoria amplia de todos los estados de la República, donde, bueno, fuimos a asistir a el aniversario de la expropiación petrolera, pero dentro de este marco de la lucha por la soberanía energética, por la soberanía nacional en términos interesantes, hubo un discurso de Andrés Manuel bastante interesante, donde habló de proletariado, donde habló de socialismo, donde habló de la lucha pues, energética y la relación con Estados Unidos, pero también de los procesos de transición, de Lázaro Cárdenas a Mujica y la reflexión interna dentro del partido, y bueno, también para repensar nuestro presente inmediato, ¿no? En esta transición de la cuarta transformación. Entonces creo que hay varias líneas de reflexión interesantes que habrá que retomar del discurso que se dio. Y bueno, pues también el día de hoy pues tenemos una discusión bastante interesante justamente en el marco de construir nosotras y nosotros el humanismo mexicano. Y el día de hoy, pues, el compañero Pedro Torres nos va a hablar de un tema bastante interesante, creo yo. Mezcla varios temas de la agenda de izquierda, por supuesto, pero también muy poco problematizado, y que es el tema de la esclavitud femenina, que nos va a desarrollar el compañero Pedro. Entonces, bueno, pues adelante, sin más, compañero, te escuchamos. Bienvenido. Hola, Orlando, gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Voy a empezar a compartir. ¿Ya se ve la pantalla? Ya. Sí, sí se ve. Ok. Muy bien. ¿Sí se escuchan? Sí. Sí, adelante. Ok. Bueno, hoy vamos a ver 3 capítulos del libro de La esclavitud femenina, escrito por John Stuart Mill. Él fue un filósofo político y economista del siglo XVIII, que pues tuvo a bien publicar esta propuesta en 1869. Él vivió de 1806 a 1873. Y bueno, él en el primer capítulo habla de las relaciones sociales entre ambos sexos, que al depender y estar enmarcadas en la ley, son malas en sí mismas. Y bueno, hoy formarían uno de los principales obstáculos para el progreso de la humanidad, pues se debería de entender como una igualdad perfecta, ¿no? En esta modernidad, sin privilegio ni poder para un sexo, ni la incapacidad alguna para el otro. El autor comenta que la lucha que emprendió es muy difícil porque se descansa en la creencia de que el ser humano, esto es que cuanto más arraigado está la opinión en el sentimiento de un ser humano, por más que nos opongamos, él siempre encontrará argumentos decisivos, ¿no? Y cada vez que nosotros tratamos de hacerlo reflexionar, va a inyectar con fuerza, en lugar de que lo debilitemos, se le va a inyectar más fuerza. Esto comenta Mill porque él habla de que se está enfrentando a algo que es milenario, que viene desde el inicio de la humanidad. Esta es una buena reflexión que él hace, porque algunos movimientos feministas comentan que el machismo podría verse originado desde hace 500 años, y otros movimientos comentan que es desde el inicio de la humanidad. Y él comenta que por eso es, y que además está soportado mucho en el sentimiento humano, y que por ese arraigo
es muy difícil estar en desacuerdo con eso, ¿no? Ahorita lo vemos, yo lo veo más claro con la oposición conservadora en nuestros tiempos, en nuestro país sobre todo, que se comporta como mandriles desbocados en ocasiones. Ya está un término que se llama disociación cognitiva, que permanece en sus cerebros y que se alimenta diariamente por medios de desinformación, ¿no? Que provocan la infodemia. Esto es como lo que comenta Mill, ¿no? Que no entienden razones. Bien, ahora si la opinión fuera fruto de algo pensado con raciocinio, una vez expuesto el argumento sería suficiente para el entendimiento. Sin embargo, como la opinión se basa en el sentimiento, cuanto más maltratada sale en un debate, más quedan persuadidos los que la siguen, ya que en el sentimiento descansa en alguna razón superior que ha quedado por impugnar, y mientras que el sentimiento subsista, no le faltarán argumentos para defenderse. Bueno. ¿Cuál sería? Bueno, estas instituciones han resistido a la revolución intelectual y social de tiempos modernos y por ende conservan mucho del llamado barbarismo institucional o institucionalizado, como es la fuerza policial o fuerza militar en los estados libres, por citar algún ejemplo. Es muy difícil atacar una opinión aceptada casi universalmente, que es la dominación la opinión aceptada universalmente es la dominación del hombre sobre la mujer, ya que existe la siempre necesidad de la prueba incumbe al que afirma. Si un individuo se ve acusado de asesinato, el acusador corresponde probar la culpabilidad de acusado, no a demostrar su inocencia. En ese sentido, los que están a favor comentan: el hombre tiene derecho a mandar y la mujer está naturalmente sometida al deber de obediencia, y el hombre posee, para ejercer el gobierno, cualidades de las que carece la mujer. En esta exposición, de acuerdo con lo que dice la ley, estos insensatos, como diría el presidente, deberían probar lo que afirman. De lo contrario, tales afirmaciones deberían de ser desechadas y confesar su equivocación, lo que en otra discusión sería: la ley no lo está en esta. Aquí habla de estos obstáculos y no lo hace por quejarse el autor, sino que muchas veces cierran la puerta a muchos hombres de buena voluntad que ya son afectados en su raciocinio, en sus sentimientos y costumbres. La inteligencia de la mayoría de los hombres necesita más cultivo, ser atendida de otra manera, ya que tendrán que enfrentarse y desdeñar las reglas máximas o creencias añadidas en ellos, ya que ahí descansa gran parte del orden actual del mundo. Aquí se refiere el autor a que muchas veces los hombres actuamos como una réplica del modelo que a nivel institucional se impone, y esto lo hacemos con nuestras familias muchas veces, ya que son los que están más cerca de nosotros. Bien. Esto actualmente, de seguir este orden actual del mundo, se ha llamado mandato de masculinidad, en donde los mismos hombres van modelando y supervisando el actuar de los otros hombres para que no salgan de la línea opresora. Esto lo podemos ver en un ejemplo a lo mejor un poco burdo, pero es, por ejemplo, los asesinatos o cuando se ven las violencias contra las personas homosexuales. Esto se ve ahí.
Bien. El autor comenta que uno de los errores que caracteriza la reacción del siglo XIX en comparación del siglo XVIII es el de conceder a los elementos no racionales de la naturaleza humana la infalibilidad. Esto es que no se pueden equivocar o tener errores. Entonces, hay un momento culminante para el instinto, y así lo llamamos cuando no podemos establecerlo sobre la base racional. El autor sabe que la costumbre establecida y el sentimiento son considerados como razones sin réplica, y esto subsistirá hasta que una sana psicología lo haga desaparecer. Bueno, pues aquí nos habla de que pues, se ha establecido por encima del raciocinio el instinto y que no acepta réplica, y esto sucedió sobre todo más en el siglo XIX. En el capítulo 2, la sujeción del hombre la sujeción de la mujer al hombre es un apriorismo. Está fundamentado en ideas preconcebidas y desecha en la experiencia. No se funda en ningún dato experimental y es contradictorio e irracional. Esto es que las teorías de las que hablan o de las que en donde se soporta la dominación del hombre sobre la mujer, y esto lo vimos en un capítulo anterior en donde expuse algo sobre Nietzsche, en donde se habla de cómo está naturalizado en teorías la forma de dominación, y hasta lo escriben ahí. Entonces, pero que ellos no demuestran lo contrario, o que no dan cavidad, que no dan pie a demostrar lo contrario. Y cuando una costumbre es general, se piensa que su origen lo tuvo o se debe a un fin laudable, o sea, a un fin de ser digno o alabado, ¿no? Por lo que de costumbre entendemos. Y después de un tiempo, por imposiciones y enseñanzas de la experiencia. Bien. La mejor forma de gobierno o régimen que más seguramente conduce a la felicidad de ambos sexos es someter de un modo absoluto la mujer al hombre, no concediéndole lugar en los negocios y decisiones públicas que atañen a ambos sexos, y obligándola en nombre de la ley y en la vida privada a obedecer sin molestar al hombre, con quien ha unido su destino, y así es como organizamos nuestras sociedades hasta la actualidad. Todo lo anterior está de algún modo fundamentado en teorías y no se ha ensayado de otro modo, por lo cual nadie podría afirmar que no funciona de otra manera. Las leyes y los sistemas sociales en los estados convirtieron los hechos brutales y actos de violencia contra las mujeres para llegar a ser derecho legal el abuso y por la fuerza o la imposición. Esto, por ejemplo, lo veíamos en las policías morales en algunos países árabes que todavía después del 2010 existían. Si la esclavitud, que era en un principio una cuestión de fuerza entre el amo y el esclavo, llegó a ser una institución legal en su momento regulada y protegida por el derecho inscrito. Este régimen proviene desde los primeros días de la sociedad humana. En las primeras relaciones de género, en donde la mujer es entregada como esclava al hombre, que tenía interés o capricho en poseerla, y a quien no podía resistirse ni oponerse, dada la inferioridad de su fuerza muscular, ya que en los primeros tiempos de la historia la mayoría del sexo masculino era esclava también, como lo era la totalidad del sexo femenino. Hablamos de los primeros años de la humanidad, en donde pues sí, había sociedades en donde tenían el esclavismo como régimen. A este respecto existen otras teorías en donde se menciona cómo desde el origen los humanos, los hombres, conspiraron para aprovecharse inicialmente con la fuerza o a través de la misma, pero que después, a través del mito de la creación de los pueblos sobre todo, y hay ejemplos en donde la mujer se tiene que castigar o disciplinar o coartar de algún modo su libertad por una desobediencia ancestral. Esto, por ejemplo, puede estar plasmado en el mito adánico del cristianismo.
Y pasa muchos siglos antes de que, ilustrado por la cultura intelectual y algunos otros pensadores, se atreviesen a discutir con timidez la legitimidad o la necesidad absoluta de una u otra esclavitud. Pero después de mucho tiempo se logró la abolición de la esclavitud masculina en todas las naciones cristianas. Y la mujer siguió en un estado primitivo de esclavitud que se perpetúa a través de mecanismos modificados y endulzados de la vida cotidiana. La gente no se da cuenta con qué frecuencia los buenos sentimientos y las malas pasiones de los que detentan el poder tienen para mantener instituciones injustas ejerciendo un poder legal emanado de la fuerza. En este último vestigio del antiguo Estado social debe desaparecer o ha sobrevivido a generaciones y que teóricamente no admiten las instituciones basadas en la injusticia, como diríamos ahora, basadas en derechos humanos. Con esta última premisa es posible afirmar que la desigualdad de los derechos del hombre y la mujer no tiene origen sino en la ley del más fuerte. Finalmente, en el capítulo 3, él comenta que la honra, los bienes y la felicidad de una clase social dominante depende siempre de su poder para defenderse o imponerse. Los que resistieron, los rebeldes, los insubordinados, fueron para el vulgo no solamente culpables de un crimen, sino del mayor de los crímenes, y merecían el más cruel castigo que pudiesen imponérseles sus semejantes. Mismo la ley primitiva de la fuerza regulaba únicamente las relaciones entre el amo y esclavo, y excepto en algunos casos previstos en convenios y pactos, las de la República con los súbditos y con los demás estados independientes. Más que desarrollarse al amparo de la naciente legalidad, los esclavos no formaban parte de la República, y sin embargo en los estados libres fue donde se les reconoció por vez primera algunos derechos, en calidad de seres humanos. Los estoicos, por ejemplo, fueron los primeros, tal vez los judíos, en enseñar que los amos tenían para con sus esclavos obligaciones morales que cumplir. Después de la propagación del cristianismo, esta creencia se infiltró en la conciencia de todos. No obstante, el trabajo más arduo del cristianismo fue imponerla a la sociedad, porque la Iglesia luchó miles de años sin obtener resultados apreciables. No era el poder espiritual lo que le faltaba, pues lo tenía inmerso. Enseñaba a los reyes y a los nobles a despojarse de sus mejores dominios para ejercerla. Impelía a millares de seres humanos a que renunciasen en la flor de su vida a todas las comunidades del mundo para encerrarse en conventos y buscar en ellos la salud de la pobreza, el ayuno y la oración. Y no aprendieron hasta que sintieron una fuerza superior y arrolladora. En Inglaterra, así como en Estados Unidos, estamos plenamente convencidos de que el despotismo militar no es más que forma de la ley de la fuerza, sin otro título de legitimidad. El yugo es natural y necesariamente una humillación para todos, excepto para el que ocupa el trono o el que espera sucederle. ¿Qué diferencia hay entre estos poderes y el del sometimiento ancestral del hombre sobre la mujer? Se debe de preservar más que otros géneros de dominación que se han perpetuado hasta nosotros. El poder viril tiene su raíz en el corazón de todo individuo varón, jefe de familia o que espera adquirir esta dignidad andando en el tiempo. El paleto ejerce o puede ejercer su parte de dominación como el magnate o el monarca, pero eso es más intenso, por eso es más intenso el deseo de este poder, porque quien desea el poder quiere ejercerle sobre los que lo rodean, con quienes pasa la vida, personas a quienes está unido por intereses comunes, y que si se declarasen independientes de su autoridad,
podrían aprovechar la emancipación para contrarrestar sus miras o sus caprichos del monarca. En la conquista o en el genocidio de América, el hombre, el macho indígena, sirvió como bisagra para la colonización del hombre blanco y fue impuesto el racismo, ya que tenía bases machistas en su sangre. Y actualmente el súbdito vive a la vista y puede decirse que a la mano del amo. Y hasta militan en el ánimo del súbdito muy poderosas razones para buscar el favor de su dueño y evitar su enojo. Esto lo podemos ver actualmente en nuestros políticos chayoteros y la derecha mexicana. Pues hasta ahí quedaría la exposición. Perdón, me perdí un poquito, pero espero se haya entendido la idea. Si alguien desea participar, por favor, si quieren levantar la mano. Andrés, ¿tienes la mano levantada? ¿Y nos puedes dejar de compartir pantalla para que nos veamos todos? Ah, sí, perdón. Gracias. Dejo de compartir, ya está. Sale. Adelante. Héctor, bienvenido. Natalie, bienvenida. Levantó la mano el compañero José Luis. ¿Quién? ¿Andrés? José Luis. José Luis González, el capitán. Adelante, José Luis. Pedro, gracias por esta síntesis tan puntual sobre el asunto, uno de los asuntos más graves de la humanidad, que es el esclavismo de la mujer. Aún ahora se dice que hay 13 negocios muy ricos, ¿no?, en cuanto a monedas. Es la guerra, el armamentismo, la venta de la droga y la trata de blancas. Acá, donde yo estuve viviendo por cerca de 13, 14 años, en Santana, California, hay una señora actualmente, se llama Virginia Isaías, que tiene un grupo de protección a las mujeres abusadas. Y desde entonces, cuando teníamos una revista nosotros allá impresa, de hace 12, 13 años, nosotros hablamos sobre el feminicidio en Guatemala. Curiosamente, el feminicidio en Guatemala superaba con creces la tan enunciada matanza de mujeres en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez, tantas muertes que hubo ahí en ese año, hace 13 años. A ver, aquí las tengo. Ciudad Juárez, 550,000 feminicidios en 10 años, ¿sí? Mientras eso pasaba en México, en un solo año habían dado de baja, habían muerto 722 mujeres. Son datos de hace 13 años, ¿sí? Esta revista que yo les enseño fue mi revista impresa del 10 de abril del 2009. Entonces, podríamos tal vez más adelante, en otra intervención, explicar por qué había más muertas en Guatemala que en Ciudad Juárez o que en todo México en esa época. La explicación que da muy puntualmente a alguien que entrevistamos es una norteamericana guatemalteca de nombre Lucía Muñoz. Pues son datos muy convincentes y muy puntuales. Pero quisiera retomar, diríamos, en forma general la historia que Pedro nos trajo acá de John Stuart Mill. Bien, seguramente, ¿no? Tiene que ver con el ADN de la herencia que se ha recibido del primitivismo
desde tal vez el llamado, no sé si bien o mal, el comunismo primitivo, pero después vino el esclavismo, y es donde entra, donde se pronuncia más el acento de el apabullamiento de la mujer. No tanto por el hombre, sino por la estructura social y económica que imperaba, ¿no? Porque el hombre también era víctima de ese esclavismo, acuérdense. Los esclavos de Egipto, la mujer paría, pero pues no era de ella el niño, ni tampoco de él, sino era del faraón. Y por ahí seguimos la historia, una historia trágica. En la época posterior del feudalismo, recordemos el derecho pernada, cómo también la mujer se usaba como objeto de cambio. Luego ya llegamos al sufrimiento más acuciado y más brutal, aunque no sé, más bien en cantidad y en profundidad, que es el capitalismo bárbaro, que inclusive ahora estamos viviendo. Podemos pensar en unas islas de cierta mejoría para el trato de la mujer, como son los países socialistas. Estoy hablando de Vietnam, estoy hablando de Cuba, donde hay ahí un progreso con respecto al respeto a la mujer. Habrá que ir a tocar el cuerpo de la dignidad que hay entre ellos, claro. No digo que no hay machismo en Cuba como lo hay en México, no sé cuál sea peor, pero obviamente está habiendo un cambio, ¿no? Eh, eh, yo no hablo del humanismo nuevo, porque eso me parece humo, ¿no? El humanismo. Yo más bien hablo del socialismo, de una doctrina que todavía sigue viva y que hay gente que está puesta para defenderla en varios puntos del mundo. Y creo que la caída del capitalismo va a generar más socialismo. Ahí dejaría por lo pronto para no abusar de la palabra, pero creo que el tema que han traído es muy importante. Ya lo acabo de decir, ¿no? Es una de las grandes cánceres que hay en el mundo actualmente. Y desde luego donde vemos que la mujer para foros como este, pues no participa más que muy en pocas participantes. No sé qué fenómeno es ese, pero tendrá que ver tal vez con... Ahora que pasó la marcha del Día de la Mujer, no sé si mal me enteré o me enteré bien, ustedes me dirán, no hubo tantos desmanes como hubo el año pasado, ¿no? Tengo entendido que pasó eso. Y si pasó eso, felicidades por las mujeres el liderazgo de la mujer debe decirle a las mujeres que llegan a tronar vitrales y a rayar monumentos que no es por ahí, ¿no? Me recuerdan a los obreros de la primera revolución industrial que echaban los sabots, o sea, sus zapatos de madera, en medio de las lianas para darle vuelta a la rueca manual, que pues la máquina no era el problema eran los dueños de las máquinas, ¿no? Bien, ahí termino y más adelante participaré. He estado ausente por razones que sería muy largo cuento contarles, pero la verdad que me he sentido mal por no haber estado viniendo a las anteriores, ¿eh? Gracias. Gracias, José Luis, por tu participación y a tu comentario. Sí, es importante ver estos temas. Yo la verdad también tengo poco que le estoy entrando más profundamente porque me he dado cuenta que la primera desigualdad es la del hombre con respecto a la mujer y que no se toca, ¿no? Por ejemplo, en las muertes de Juárez hubo como 43 teorías de lo que pasaba ahí, pero básicamente lo que pasaba ahí es que se expresa una dominación y se asesinan y se hacen con tal impunidad porque se puede hacer. Y la expresión es hacia los demás grupos de hombres. Obviamente hay toda una historia en la frontera con México, con Estados Unidos, y viene también un tratado económico que tiene que ver con todo esto, pero la expresión de esa violencia, igual que en Guatemala, igual que en Bolivia ahora también, es entender que expresa una violación, ¿no? O que expresa ese tipo de asesinato. Y bien lo comentas, yo creo que también la lucha más profunda es el cambio de régimen, el cambio de régimen, y eso también lo ve alguna ala del feminismo. Le damos la palabra a Andrés, o quién está primero, Orlando, Andrés. Adelante, Orlando, entonces.
Gracias, compañero Pedro, por tu presentación, por traer este tema tan importante, tan interesante. A mí me llama la atención justamente los procesos de argumentación de esta obra, porque, bueno, justamente es un proceso verso de, por ejemplo, lo que hizo Aristóteles en su momento, ¿no? Cuando uno habla de Aristóteles como el gran personaje histórico que hablaba de la esclavitud como algo por naturaleza también, y que el papel de la mujer pues tampoco estaba con una autonomía, pensamos pues en esta misma línea inclusive de Aristóteles, pero toda la argumentación es a partir de un empirismo, de datos empíricos, digamos. Y es curioso que Stuart Mill, a partir de su corriente filosófica que es el utilitarismo, que también en alguna medida está inmerso en el mundo de la experiencia, de los datos, de la experiencia, partiendo teóricamente, digamos, desde una misma línea teórica, se construye argumentativamente dos líneas opuestas. Eso me llama mucho la atención, porque pues uno puede problematizar y decir hasta dónde la búsqueda de la verdad y de la argumentación para defender una causa u otra está en la misma teoría o en la intención de una persona sobre defender una u otra idea, porque parece ser que a partir de datos de la naturaleza se puede defender ambas partes, tanto que no debe haber ninguna esclavitud hacia la mujer o que está justificado que sí exista. Por ejemplo, Aristóteles en el caso de la esclavitud da observaciones de la experiencia de cómo se comportan los esclavos, cómo está compuesto su organismo, su resistencia para cierto tipo de trabajo, donde ese tipo de datos empíricos. Y por otro lado, vemos que Mill pues va a criticar el llamado a priorismo, en tanto que eso va en contra de la experiencia, y decir que no hay ningún dato empírico que nos muestre de manera categórica que la mujer tenga que estar justificada en su misión, digamos. Y bueno, eso es como una idea, me parece bastante interesante a desarrollar. Y bueno, por otro lado, pues destacar, ¿no? Ese tema de pues los dos temas de la opresión, ¿no? Muy marcados ahí, de la esclavitud y de, pues también el sometimiento de la mujer respecto del hombre, ¿no? En este caso, pues se unen, se muestran en su unidad, porque efectivamente, ¿no? Muchas mujeres viven en carne propia un montón de opresiones, ¿no? Por el hecho de ser mujer, por la cuestión de raza, por el tema también de la condición económica, la pobreza. En algunos casos, inclusive, si le agregamos un tema cultural, un tema indígena también, ¿no? Entonces, creo que esta lectura me gustó porque muestra cómo en la mujer, con ciertas características, podemos ver con mayor claridad los niveles de injusticia que se cometen respecto de otros tipos de injusticia, pero que en la mujer queda pues resaltada o con mayor fuerza, ¿no? Entonces son elementos pues creo que debemos de destacar, y entonces ver entonces cuál es la mejor forma de construir o de estructurar esa línea de pensamiento, porque y ya con eso termino, esta línea reflexiva del utilitarismo, del empirismo, donde las mujeres dicen, yo me empodero de mi cuerpo, yo decido sobre mi cuerpo, pues no es un pensamiento socialista ni comunista. Por supuesto que también hay una lucha ahí a favor de las mujeres dentro de esos marcos teóricos, pero esta idea de la defensa del cuerpo es una defensa que viene desde ese utilitarismo, desde ese pensamiento inglés. Entonces está interesante cómo se va construyendo, cuáles son las teorías que a su vez van sirviendo para defender una u otra lucha, hasta la actualidad, donde se habla de una deconstrucción, que ya es otro proceso teórico, ya es otra propuesta teórica, en donde, bueno,
Ya no hablamos de utilitarismo, ya no hablamos de empirismo, sino hablamos de una línea que va sobre la llamada corriente de la sospecha, ¿no? Y a partir de ahí, entonces, se plantea, o inclusive también desde el existencialismo, ¿no? Donde esta frase, ¿no? Que hemos abordado aquí, ¿no? De que el ser precede a la esencia, ¿no? Es decir, no estamos determinados. Y a partir de ahí, Simone de Beauvoir, pues, construye toda su propuesta crítica del segundo sexo, justamente porque no hay roles definidos, y un poquito en esa línea también va Stuart Mill, ¿no? Pero bueno, es interesante ver cuáles son las construcciones teóricas y cómo se van utilizando para defender pues los derechos de las mujeres en este caso. Bueno, aquí mi comentario y nos vamos a escuchar. Gracias, Orlando, y sí tienes razón, Mills tiene ideas de avanzada. De hecho, en la parte de cómo él concibe la dominación desde el estado primitivo, pasando por la esclavitud, hoy por hoy hay corrientes feministas que no se han puesto de acuerdo en ese punto. Es muy interesante. Él ya lo tenía muy avanzado, y también tiene que ver, yo creo, con su relación que tuvo con su mujer Taylor, que de hecho después de su muerte estuvo él como 15 o 16 años casi en celibato, y le guardó mucho respeto a su imagen, ¿no? Porque la tenía en un nivel muy elevado. Adelante, Andrés, por favor. Sí, bueno, pues muchas gracias, Pedro, por la exposición y por recomendar la lectura de este texto, que yo no lo conocía, ¿no? Yo no, a mí me ha encantado el texto, me ha gustado muchísimo, sobre todo porque pues, últimamente he estado leyendo muchas cosas, ¿no? de autoras feministas actuales. Entonces, de pronto encontrarme con un texto como este como tan fresco, a mí me resultaba fresco, ¿no? Me resultaba como muy encantador. Es la palabra que me viene, es como un texto muy encantador, ¿no? Eh, muy agudo, porque sí plantea, o sea, puede parecer algo, o a mí me parecía a lo mejor algo ingenuo, ¿no? Comparado con las teorías, con algunas teorías, lo sofisticado que están el pensamiento feminista actualmente, puede decir, bueno, esto es muy ingenuo, ¿no? Pero claro, si te pones en el momento en que él lo escribe, es impresionante. O sea, lo que hace este hombre es impresionante, porque lo plantea en el Parlamento inglés y sí tiene un apoyo, pero minoritario. El prólogo de Emilia Pardo Bazán es muy bonito, sí conviene leerlo, es como que contextualiza el texto de Stuart Mill, es donde habla de la relación que tenía con la que fue su mujer, con la que acabó casándose después de muchos años de amistad, pero ella estaba casada, entonces pues no tenían relaciones nada más que una amistad espiritual, pero después acaban juntos. El texto es muy bonito, el de Emilia Pardo Bazán, porque Emilia Pardo Bazán fue una feminista. Entonces eso sí conviene tenerlo en cuenta, quién es la que escribe, ¿no? Es una literata feminista, es una mujer impresionante, ¿no? Entonces a mí el texto me ha gustado mucho, y era agradecerte la recomendación del texto, ¿no? Era como que me ha sugerido mucho. Bueno, me ha parecido también muy importante las reflexiones que hace sobre la dificultad de cambiar. Él dice, bueno, pues racionalmente no se puede sostener la dominación masculina. Es algo que no se puede argumentar ni sostener racionalmente, sino que es algo que se tiene metido en el cuerpo o en el sentimiento, dice él, en lo sentimental, en el hábito, o pues sí, viene de ahí, es una cuestión que está ahí, que se tiene la costumbre, que se ha transmitido históricamente y que se da por hecho, ¿no? Entonces, la gran dificultad de cambiar eso,
Y él llega, lo que plantea también es que cuando las cosas están muy arraigadas en el sentimiento, cuando las cosas están muy arraigadas en el sentimiento, no en la razón, sino en el sentimiento, no basta la razón para cambiarlas. Es algo que me ha llamado mucho la atención, porque dice, bueno, por mucho que razones, siempre, como está arraigado en el sentimiento y no en la razón, siempre se van a encontrar racionalizaciones o justificaciones para seguir haciéndolo. Entonces, no basta la razón cuando algo está arraigado en el sentimiento. Eso a mí me ha parecido muy, muy interesante esa reflexión, ¿no? Porque, claro, eso aplica al tema este de la mujer, pero también aplica a cualquier otra cuestión política, ¿no? Tenemos una forma de ver las cosas y las tenemos arraigadas y por mucho que razones, pues no entra, porque no vas a cambiar la forma de ver porque está arraigada en el sentimiento, ¿no? Entonces, pues claro, él dice que a veces cuando habla del esclavismo, dice, bueno, pues fue una transformación histórica con un apogeo de otra clase social que se impuso. O sea, que ya no era un convencimiento por la razón, sino se impuso otra forma de ver, se impuso la burguesía, dice él, ¿no? La burguesía. Entonces, como que a mí el límite de lo razonable sí me ha parecido importante, ¿no? Que para cambiar, o sea, algo que está arraigado en el sentimiento se tiene que transformar cambiando el sentimiento. Y eso implica una lucha política, ¿no? No es por la razón solo, ¿no? Porque el hombre, por muchas razones que diera, no convencía a nadie de que la mujer no tenía que estar subordinada, ¿no? A mí esa reflexión de él me ha gustado mucho y también me ha gustado mucho la parte esta última del texto, el capítulo 3, donde dice, apunta, ¿no? Dice, bueno, la gran dificultad en el caso de la rebelión de la mujer o de la emancipación, ¿no? Pues dice, bueno, los esclavos al fin y al cabo pudieron hacerlo, porque el amo no está encima del esclavo todo el día, pero en el caso de la mujer, pues tiene al amo ahí encima todo el día. Entonces, pues le es mucho más difícil la emancipación, porque el amo está vigilando, ¿no? Todo el día está ahí. Entonces, para la mujer es mucho más difícil porque está en casa, ¿no? Entonces ese razonamiento también me ha parecido muy, muy curioso, ¿no? Muy, y bueno, pues la solución, claro, es esa de politizar cuando las feministas decían, ¿no? En los años 70, lo privado, ¿cómo era? Lo privado es político, ¿no? Sí, era eso, ¿no? Lo privado es político. El espacio privado. Sí, el espacio privado es político. Claro, es la única manera de politizar algo que Stuart Mill explica que es un espacio privado. Entonces ahí no cabe. Entonces, esa idea de politizar lo privado es un poco la respuesta, ¿no? Bueno, pues eran un poco los comentarios que quería añadir y bueno, pues ya habrá más. Y sí, lo que decía José Luis la manifestación, ¿no? La manifestación que había habido menos agresiones, ¿no? Menos ataques sí, yo también lo noté. Yo sí noté en este caso, por un lado, que había una fuerza impresionante, había mucha gente, muchas mujeres jóvenes, con mucha fuerza, mucho entusiasmo, y a diferencia de otros años donde sí se veía al bloque negro que iba rompiendo y tal, y que te asustaba un poco, ¿no? A mí siempre me dejaba un poco con miedo y tal, con una violencia fuerte. Este año yo no la noté. O sea, lo que estuve, percibí que era mucha alegría, mucho entusiasmo, mucha fuerza, pero no había violencia. Y después me lo confirmaron en las noticieros, ¿no? Que parece que
hubo muy poca violencia, ¿no? Entonces parece que el entusiasmo, la movilización misma, la fuerza de la movilización, como que arrincona, posiblemente arrincona a estos grupos, ¿no? Los deja en segundo plano y como que se disuelven, ¿no? Entonces, sí, es cierto, ¿eh? No hubo tanta violencia como otros años, lo cual, pues, en principio, yo pienso que está bien. Y aquí lo dejo. Gracias, Andrés. Y sí, es muy, muy atinado lo que comentas con respecto a al cambio profundo que implica, pues de entrada, sacarse el machismo, entender qué es el machismo, entender cómo opera, cómo lo operan a favor de ellos, porque como comentas tú, Hermil, cada monarca, bueno, cada modelo de patriarcado se va replicando hacia abajo hasta llegar a la familia nuclear, ¿no? Que es el espacio privado en donde no está politizado y donde hablábamos en un espacio anterior, donde la esfera del hombre lo domina todo. Pero necesita un alter ego, que es la mujer, o los hijos, o las hijas, sobre todo, para que esto funcione de esa manera. Y esto sucede y permea gracias al capitalismo y a la colonización en básicamente todas las culturas, porque el machismo en las comunidades indígenas, cuando más bien el patriarcado, o más bien la colonización hace 500 años, cuando se instala aquí de una manera muy torpe, muy atroz, una de las formas que sirvió para esa instalación es el machismo indígena, que estaba de una manera ahí, ¿no? Como bien lo comenta Mill, que esto es desde el origen de la civilización, y es lo que ha ayudado hasta nuestros días a que se sigan estos efectos de dominación y que no se perciban, ¿no? Bien, yo le dejaré ahí. ¿Alguien más que guste participar, por favor? Héctor, Juan, que vas llegando. ¿Cómo estás, Juan? Natalie. Natalie había levantado la mano. Adelante, Natalie. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, Juan? Eugene de la Rocas. No se escucha. No se te escucha. No se escucha. Natalie, está apagado. No había levantado la mano. Hola, ¿qué tal a todos? Bien, adelante, Juan, ¿ibas a participar? Pues no, en realidad ahorita no preparé gran cosa, pero a ver, a grandes rasgos, no escuché la exposición porque ya entré tarde, pero pues ahora sí que considerando la situación histórica de la civilización o de la humanidad, pues en realidad los periodos en que la mujer ejerció el poder y la dominó, ¿verdad? Toda la sociedad en su conjunto, el poder, más bien el poder de las instituciones, ¿verdad? De control de la sociedad, pues fueron periodos muy cortos por lo que sabemos, ¿no? Y algunos señalamientos pues positivos, ¿no? De ese control o de esa participación en ese rol, ¿verdad? En cuanto ellas lo pierden, inicia todo el periodo pues hasta la actualidad del patriarcado, muy cierto, ha estado en una situación muy desventajosa, pues en todos los aspectos, ¿no? Pero ahorita, considerando, ahora sí, como dijo Melenchón, es la era de los pueblos, dice, es la revolución ciudadana. Pues las mujeres vuelven, ¿no? A la palestra de la reivindicación de sus demandas, de su lucha,
Yo, aunque sí considero que ya no es lo mismo el feminismo de los primeros movimientos, ¿no? O más recientes de los 70s, ¿no? A la fecha. Sin embargo, no dudamos de que ha habido manifestaciones muy negativas, ¿no? De su manifestación, de la lucha de por sus derechos, pero en el grueso, en el fondo, consideramos de que han tomado otro aire, ¿no? Otro aire respecto a las demandas más sentidas y se han planteado de una manera mucho más consistentes, ¿no? Y que lo que yo veo positivo es que se maneja el que la lucha de las mujeres, de resolver las demandas de las mujeres, no es una lucha exclusivamente de las mujeres, sino que va emparejada con el proceso democrático de la sociedad y que a la vez también viene a fortalecer la lucha de todos, de los hombres mismos, ¿no? Porque también hay cuestiones de opresión, ¿no? Y de antidemocracia que nos afectan a todos, sean hombres, sean mujeres, no importa el género, ¿no? Entonces, la lucha de las mujeres empuja por ese lado y ayuda a resolver el problema de la antidemocracia en su conjunto, o de la paridad o la igualdad de derechos, ¿no? En todos los sentidos, de trabajo, laborales, educativos, etcétera, ¿no? Donde yo veo un poco el problema es en el sentido de la cuestión de el papel de la mujer como el ser humano que procrea. Entonces, ahí es una actividad o un papel que no puede relegarse o trasladarse hacia a otra esfera del ser humano, ¿verdad? Tienen que participar y son las principales responsables para buena suerte o para mala suerte, no sé cómo se quiera ver, de poder seguir jugando ese papel, ¿verdad? Y claro, con todo el respeto que eso merece y todo el cariño, el amor que se tiene hacia la procreación, ¿verdad? Pero ese papel sí lo van a tener que seguir jugando, ¿no? Y quizás se pueda ayudar, se pueda normar de alguna manera, ¿no? Para que sea menos pesado y sea algo pues más equitativo, pero en lo demás, el comentario es ese, que ahorita el movimiento ha tenido ese nuevo aire, ¿no? De hacer más un movimiento más completo, más totalitario respecto a la sociedad, ¿no? No algo como que nomás es de las mujeres y para las mujeres, ¿no? Comentario así de un evento en la ciudad de Los Ángeles en el 2014, cuando entra Trump, genera por sus declaraciones en contra de la mujer y todos los comentarios tan agresivos que hizo, fomentó un levantamiento muy grande de las mujeres migrantes, mexicoamericanas y de la clase media de las mujeres norteamericanas. Y en Los Ángeles hubo una marcha, alrededor de 750,000 mujeres se calculó el evento. En el año siguiente volvió a haber otra marcha. Bajó el número, pero fueron como más de 150,000 mujeres. El detalle está que pierde pues pierden el rumbo, pierden el dinamismo que se había logrado y derivan a la segunda marcha ya aspectos en la primera marcha, perdón, se tocan todos los aspectos de las más esenciales de las demandas, ¿no? De los derechos de igualdad, en los trabajos, en mayores oportunidades,
tener la igualdad legal, ¿no? Del hombre y la mujer, en fin, todas las demandas históricas. Pero ya en el segundo evento lo derivan hacia la cuestión de que tener derecho al voto y los aspectos del proceso electoral, ¿no? De los Estados Unidos, que como ustedes saben es un evento indirecto, ¿verdad? No, la votación popular no define las candidaturas, sobre todo la presidencia de la República. Entonces, deriva ahí, y luego se sabe que ciertas fundaciones les crean una ONG y les dan fondos y se aplaca el movimiento. Ahorita se puede decir que no hay nada, después de haber sido un evento muy importante, porque no nada más en el 14 y en el 17 que se hicieron los eventos en Los Ángeles, fueron las más grandes concentraciones, pero hubo en otros lugares del país también, de Estados Unidos y creo de Europa. Entonces, pero de ahí se desinfló. Y acá muchos compañeros pues llegaron a comentar ese punto, ¿no? Que les dan recursos y los callan, ¿no? Entonces, como que ahí también se perdió, no sé si se deba a la cuestión de la integración de este movimiento, de esas clases medias americanas, ¿no? Que ya no dan más para allá, ¿no? No caminan más allá, ¿no? Bueno, comentario y ahí la dejaríamos. Gracias. Gracias, Juan, por tu comentario. Y pues sí, esas clases que andan sin propósito. Y por otro lado, comentaría que la dominación de la mujer, como bien lo dice Mills, sin restar importancia a otros movimientos de dominación o de esclavitud o de presión social, es una que se debe por su vigencia milenaria. Es una que ha estado ahí desde el principio de los tiempos y que dice Mills que es la que se debería de atacar. Se debe, ¿no? Se debe esa atención a esa primera desigualdad. Hay 3 manos levantadas. Vamos con José Luis, ¿está bien? Bien. Adelante, José Luis. Sí, gracias, compañeros. Interesante todo lo que están ustedes diciendo acá. Realmente, si me permiten, aunque ya lo hice sin su permiso, voy a ponerlo en mi página, ¿no? Ahí tengo ya alguna de estas reuniones anteriormente. Ojalá antes de que nos vayamos me permitan abrir la pantalla para enseñar en mi página y decirles cómo vamos ahí. ¿Qué puedo agregar de todo esto? Aquí en el Face hay una mujer llamada Gaby Martínez que dice, entre otras cosas, que la cuarta transformación será feminista o no será. Y seguramente tiene razón. Por eso, ojalá llegue a la presidencia de la República Claudia, ¿no? Diríamos, un paso gigantesco en esto de poder proteger más a la mujer en el asunto de todo lo que le atrapa, ¿no? En este tiempo. A ver, déjenme desconectar mi teléfono porque me están llamando. Un segundito, ¿eh? Ya, bueno, a ver si no vuelve a llamar. Entonces, ¿qué estaba yo diciendo? A Gaby tiene razón, ¿sí? Ojalá a Claudia, a ver, lo digo con mucha responsabilidad, tome el partido en sus manos. Si el partido es la herramienta para la transformación, ¿cómo es que el líder moral, activo, va a dirigir el barco si no tiene el timón? ¿Sí? O sea, yo he estado diciendo esto muchas veces. Que no queremos ser igual que el PRI, que también tenía al partido en sus manos. Pues es que no somos el PRI, no somos Salinas, pues. Si tenemos a una entidad como la de Andrés Manuel López Obrador dirigiendo al partido y a la nación, pues es mucha otra cosa, ¿sí? Por supuesto que es mucha otra cosa. Es en redundancia de la virtud del hombre que es honesto y que va a ver por el ser humano en su país y no solamente en su país, ¿eh? Ya hablaríamos de por qué la política interna es mejor o es prioritaria a la política externa. No lo entendíamos hasta que nos dimos cuenta de por qué lo decías. Ciertamente estaba en lo cierto el presidente. Yo me quedo con una frase aquí que dice,
que el esclavismo actual de la mujer es un vestigio del pasado, del primitivismo bárbaro. Pues sí, ¿no? Aunque no sé si sea más bárbaro ahora que cuando el primitivismo bárbaro. Realmente la mujer está en una encrucijada, como lo decía también Juan, en el origen de la vida, de lo que sigue. No estoy muy de acuerdo en que ella sea la única responsable del parto. Vamos a hablarlo así fríamente. El Estado, el Estado debe ser también parte del parto de la mujer. Y cito de nuevo a Cuba, ¿no? Así es que si el marido la deja y ella no tiene trabajo, ¿quién mantiene a la prole y a la mujer? Pues el Estado, compañeros. Si ahora nos están dando a los viejitos una pensión que es minúscula en el sentido de la cantidad, pero mayúscula en el sentido de la nariz del socialismo que está asomándose, ¿sí? Por eso no hay que tener miedo de decir socialismo viene a la mujer para que pueda liberarse de todas las trampas del vicio del capitalismo, pues se tiene que pensar en el socialismo, ¿no? Como una entidad que aquí decían, no, es que ya en el seno de la familia, pues eso ya es propiedad privada, ¿no? Ahí no se puede meter nadie. Ah, ¿cómo que no? Si la familia somos todos, no solamente los que viven en una casa de enfrente, ¿no? Y lo que pasa ahí nos interesa a los que estamos acá, en la otra casa. Y obviamente aquí la llamada revolución de las conciencias, que se dice fácil, pero que es todo un asunto de la química del pensamiento, ¿no? Claro que hay que cambiar la química del pensamiento para que se entienda, ¿no? Porque dice aquí el compañero, lo dice bien Andrés, es que esto ya es cuestión subjetiva y de pasión ¿no? Pues sí, pero hay una pasión también racional, ¿no? De verdad. Ahora sí que encendamos la luz del entendimiento para poder convencer desde ahí, desde dentro, la cabeza de la gente, cómo es que debe hacerse la tarea política, ¿no? Yo quisiera citar aquí, porque nos explicó muy bien la guatemalteca norteamericana, cuando le preguntábamos que cómo es que había más muertos en un año en toda Guatemala que acá en Ciudad Juárez, ¿no? En aquella época, hace 13 años. Y nos lo explicó muy puntualmente, y no es la única que nos ha explicado eso, ¿no? Resulta una guerra de 35 años, una guerra civil, donde el objetivo, según el manual de los del norte de guerra, uno de los primeros objetivos era la mujer. ¿Y por qué? ¿Por qué ponían como objetivo para eliminar a la mujer? Pues que Te congelaste, José Luis. No sé si se desconectó. Y parece que la Parece. Bueno, ahorita que regrese. Aunque. Adelante, Andrés. Creo que va Orlando antes. Perdón, adelante, Orlando. Estamos saltando. Quiero leer unos comentarios que nos están haciendo aquí en el Face. Una compañera que se llama Gaby Martínez que nos hace los siguientes comentarios. Nos dice Gaby Martínez, la mujer siempre ha sido violentada, física, emocional y económica. Le han quitado hasta las tierras que han trabajado por años. En la historia hay varios testimonios de cómo quemaban a las mujeres por atreverse a luchar por sus derechos. Además, y está comprobado que eran mujeres súper inteligentes, avanzadas por mucho tiempo. Yo he sido violentada por los mismos compañeros, inclusive del partido. Respecto de la marcha, dice que bueno, que sí hubo violencia, pero hubo menos, porque éramos más las que marchamos pacíficamente. Y bueno, son los comentarios que nos hacen aquí también en el Facebook. Bueno, pues gracias por sus comentarios y bueno, les invitamos también a ser parte de la sesión en vivo para que bueno, puedan pues de viva voz hacer sus planteamientos y ser parte de la discusión colectiva. Pues esto es lo que quería compartir. Gracias. ya regresé, compañero, se me cayó el internet. Adelante, ¿Termino? José Luis, estabas terminando tu idea. Sí, ya estoy terminando, pero se me cayó el internet y bueno, qué bueno que regresó. Entonces, por eso la mujer es más victimizada, ¿no? Hay dos películas que deberíamos de ver.
Una se llama Ágora, que es que en el siglo V antes de Cristo, una cientista astronómica, astronómica, que fue sacrificada por ser mujer y pensar, ¿no? En esa época. Habrá que verla. Otra que no encuentro ni por casualidad, a ver si ustedes me orientan, es Apocalipsis Now, donde sin mostrar escenas de, diríamos, genocidio así presencial, simplemente yendo por el río por un general loco, nos damos cuenta de la brutalidad de la guerra claro, contra el pueblo, pero de la mujer. La anécdota aquella de que estaban fusilando un pueblo completo, y se paró un avión, un helicóptero de los gringos en medio para que no siguieran matando a la gente, o para que no la mataran, y le preguntaron al coronel, oye, ¿por qué estás haciendo eso si están desarmados? Bueno, pues es que ellos son el enemigo, ustedes me mandaron a competir con el enemigo, con las mujeres y los niños y los viejitos son el enemigo. ¿Cómo es eso? Salimos de aquí, de la aldea, rodeamos un cerro, y de repente de ahí nos empiezan a tirar con arcabuces, ¿no? Regresamos, preguntamos dónde está el Vietcong, y nomás mueven la cabeza para los lados. Y si viene de allí, es que ellos son el enemigo. Y por eso los íbamos a fusilar. Entonces la mujer está en medio de la tragedia, pues. El hombre no le va tampoco tan bien. Pero aquí lo importante es, como dice la compañera, que también la mujer participe en estos coloquios y que dé su palabra. Es muy importante. Si yo me quisiera poner cínico, un poco indolente, diría, bueno, pero si es que las mujeres son las que nos educan a los hombres desde niños y por eso somos como somos. Sería muy indolente decir eso, ¿no? Porque, bueno, cuando uno sobre todo tiene cierta formación humanista, vamos a emplear la palabra, aunque no me gusta mucho, pues se da cuenta que también tiene que meter el hombro en la casa y en la economía y en todo lo que pueda fortalecer a la mujer, ¿no? Pero lo cierto es que para que el hombre se eduque, pues también hay que educar a la mujer, que educa al hombre. Todavía sigue teniendo ese papel la mujer, de educar al hombre desde niño, ¿no? Habría que descargarle un poco eso, socializando la educación y la asistencia del niño cuando va a kinder o cuando está en proceso de crecer. Ahí la dejo. Gracias, José Luis. Y fíjate que yo también tenía esas dudas, ¿no? De repente decía, pues el matriarcado, el machismo, pero sinceramente creo que es el molde, que es el patriarcado, y que no importa si eres hombre o mujer, vas a actuar de acuerdo a el papel que te toque jugar. En este caso, tú comentabas que la primera mujer que puede llegar a la presidencia y que seguiría en esta lógica del humanismo mexicano y que está muy cerca al feminismo, sobre todo al respeto, ¿no? Al derecho de la igualdad. Puede ser Claudia Sheinbaum, no, pero recordemos el caso de Norma Piña, por ejemplo, ¿no? Que tiene el honor de ser la primera mujer en un poder así y se comporta, pero es evidente, pues, o sea, es terrible porque ahora están desenmascarados, ¿no? Por otro lado, también decías que la mujer como dadora de vida, yo ahí sí fíjate que creo que la mujer debería de estar en las políticas públicas, no como una suerte teórica, sino como una suerte participante, porque ella da la vida. Ella debería de estar participando, son más prácticas en ese sentido, ¿no? Ve los hombres a dónde hemos llegado, ya casi a la extinción de la raza humana. Y también las guerras modernas, también hablaba de por qué se destruyen las guerras modernas. En palabras de Rita Segato, ella comenta que las guerras modernas tienen que ver con la base, se han dado cuenta que la base social es la mujer, ¿no? Entonces, si vas y destruyes la base social, ya no tienes nada. Por eso en Actial recuerdo que a alguna mujer embarazada, me comentó alguien que fue por allá, le abrían la panza enfrente de su mamá y dejaban viva a la mujer, a la mamá, para que se transfiriera esa muerte del esquema social. Bueno, ahí le dejaría y adelante, Andrés, por favor. Sí, pues no sé por dónde empezar porque van saliendo asuntos, sí parece, ¿no? Lo de la mujer en las comunidades, que es la violencia, eso sí, parece que lo dice Rita Segato, pero más personas, ¿no?
la violencia sobre la mujer es una forma de desmoralizar a toda la comunidad, eso explican, es una forma de humillar a los hombres, es una forma de destruir la comunidad. Entonces sí es un... Pero siempre ha estado, ¿no? En todas las guerras parece que ha funcionado esa dinámica muy masculina de violar a la mujer para humillar a los otros hombres y para desmoralizar y destruir, ¿no? O sea, como que siempre ha sido una tónica no sé si de todas las guerras, pero en varias guerras sí está estudiado, ¿no? Y bueno, volviendo un poco a lo que decía Juan, ¿no? Lo de las luchas feministas actuales, si tenían que ver o no con las luchas de los 70, ¿no? Las luchas del feminismo, que era, yo te he entendido eso, no sé si has dicho eso exactamente o yo me lo he apropiado por ahí. En los 70 sí había un feminismo, o por lo menos el que yo conocí, que era un feminismo socialista. Siempre ha habido una corriente feminista socialista. Siempre lo ha habido, ¿no? La lucha por cambiar las estructuras era la lucha contra el capital, la lucha contra el patriarcado. Eso en los años 70 yo lo recuerdo muy, muy vivo, ¿no? Muy presente en pues Kollontai, pues todas las feministas socialistas, Clara Zetkin, toda esa tradición socialista, ¿no? del feminismo. Y siempre ha habido otro feminismo, siempre ha habido un feminismo burgués, siempre lo ha habido. Y yo creo que eso actualmente está presente, ¿no? Durante estos últimos años, pues sí, de predominio neoliberal, lo que hubo fue un feminismo burgués, un feminismo de mujeres que luchaban por alcanzar el poder que tenían los hombres. Es decir, esto el techo de cristal, ¿no? Que decían, bueno, pues tenemos que romper el techo de cristal porque tenemos que estar en los mismos puestos de poder que tienen los hombres, ¿no? Pero pues ya desde hace unos años pues ha vuelto, pues yo creo que ha vuelto otro feminismo de izquierdas. Ha vuelto otro feminismo de izquierdas que ante eso de, metafóricamente, ¿no? Dicen, bueno, pues sí, tú rompes el techo de cristal, pero hay mujeres que recogen los cristales, ¿no? Que es los feminismos de las trabajadoras, ¿no? Que vuelve a retomar eso del feminismo, esa tradición feminista anticapitalista. Entonces, pues sí, creo que hay dos feminismos, o por lo menos hay dos feminismos, y a mí, claro, el feminismo que a mí me interesa o con el que yo me siento afín es con el anticapitalista. Sí, ahí me siento afín, pero sí veo que tiene una fuerza impresionante. Esas corrientes tienen una fuerza muy, muy grande, muy... ahora bueno, en toda Latinoamérica, en Argentina, en México, pero también en España está con mucha fuerza ese feminismo popular o ese feminismo de clase o ese feminismo anticapitalista. Y pues yo esta semana pensaba que, porque muchas veces he oído eso de el feminismo actualmente es la vanguardia. Alguna vez he escuchado eso, ¿no? Y claro, para quienes venimos de otras tradiciones, decimos, no, perdona, la vanguardia es el proletariado. Entonces, digo, o sea, sí, a mí me ha costado. Digo, no, perdona, a ver, espera. La vanguardia es el proletariado, ¿no? Y claro, de pronto escuchas eso, ¿no? Dices, no, pues la vanguardia ahora son las mujeres, ¿no? Dices, coño, ¿cómo asimilo yo esto? Si la vanguardia es el obrero, ¿no? Es como... Y
Y bueno, yo la conclusión provisional que estoy llegando, o a la que he llegado esta semana pasada pensando esto, es que, pues que sí, las luchas de los trabajadores empiezan a estar presentes, ¿no? Después de unos años en que han sido arrasadas o derrotadas, ¿no? por las derrotas de los sindicatos, deslocalizaciones de empresas, en fin, pues ha habido una derrota del movimiento obrero, ¿no? Pero las utopías, digamos, los ideales de justicia, los ideales de igualdad, los ideales de democracia, los ideales de transformación, aparecen otros sujetos que los toman. Y pensaba que si no son las mujeres o ese feminismo el que actualmente está asumiendo esos ideales. Esos ideales, porque claro, el feminismo es desde las mujeres, pero no solo hace no solo es para las mujeres. Están haciendo propuestas que tocan todos los temas y lo que plantean son una sociedad más justa. O sea, hablan de la democracia, hablan de la necesidad de la democracia, hablan de la necesidad en los debates feministas actuales, pues dicen, bueno, la igualdad de la mujer o la emancipación necesita unas condiciones materiales. Es decir, no unas condiciones materiales para que se dé, se necesita un estado de bienestar, se necesita una sanidad pública que atienda el aborto simplemente, ¿no? Dice, bueno, está el aborto, pero se necesita una sanidad pública que lo atienda, ¿no? Es decir, están planteándose desde estos feminismos una serie de cuestiones que lo que ponen en el centro, eso de poner en el centro la vida, que es una frase que viene mucho del feminismo, pues significa poner el estado del bienestar que garantice una vida decente, ¿no? Entonces, como que desde el feminismo actualmente se están haciendo propuestas que, desde el propio feminismo, que son pues, revolucionarias y que otros movimientos las pueden asumir perfectamente, ¿no? Es decir, no es un feminismo que acabe en la lucha para cosas para las mujeres, es un feminismo que yo siento cada vez más que lo que nos está proponiendo desde ese feminismo de izquierdas, ¿no? Que lo que nos está proponiendo es un ideal de sociedad, pues que tiene que ver con la sanidad pública, con el gasto social, con los impuestos, o sea, toca todos esos temas, desde la mujer, pero toca todos esos temas. Es decir, realmente estos movimientos retoman lo que son las luchas tradicionales de la izquierda. Las luchas tradicionales de la izquierda las retoman, ¿no? Entonces creo que lo que está viendo es, y con mucho entusiasmo. O sea, sí, repito, la manifestación a mí me impresionó el entusiasmo, pero cuando oigo, por explicar un poco más, cuando mis amigos de España me cuentan la situación política, todos me la cuentan llorando. O sea, es un desastre, la derecha está en auge, todos se ponen a llorar, pero ves el movimiento feminista español y dices, bueno, pues donde está la fuerza es ahí. En medio de todo esa desmoralización que hay en los movimientos feministas en España, hay mucha fuerza, ¿no? Entonces realmente sí hay un movimiento de mujeres que yo creo que está actualmente pues, en la vanguardia, sí, en la vanguardia, lo voy a decir así, pero que es perfectamente compatible con otros movimientos que tienen que volver a surgir, ¿no? Hablo del movimiento de los trabajadores, pero bueno, trabajadores, trabajadoras también, ¿no? Entonces yo sí cada vez lo veo más un poco un movimiento que ha irrumpido en los últimos años con una fuerza impresionante, que están planteando no solo cosas de las mujeres, sino desde ahí están planteando
cosas que nos interesan a todos, ¿no? Entonces, era el comentario que quería hacer. Gracias, Andrés. Y yo aquí añadiría nada más que cuando yo empecé a ver esto de la desigualdad, yo me basé en Rita Segato, porque ella comenta que en promedio los hombres viven entre 10 o 15 años menos que las mujeres en el mundo y que no tienen una causa atribuible fisiológica, natural, biológica, de por qué nos morimos antes. Y sinceramente nos morimos antes por la presión que se ejerce hacia nosotros, el machismo, la masculinidad y todo esto que lo entendemos muy mal. Yo vi cómo acabaron mi papá, mi abuelo, mis tíos y bueno, de la sociedad cercana, los hombres acaban solos y muy, muy, muy mal. Esa es parte de lo que creo que hablaba de la esclavitud de Stuart Mill, en donde todavía seguimos esclavos de algún modo con este pacto de masculinidad que no lo vemos, que sí que existe, que se han planteado desde diversos puntos y que no nos ayuda a sentirnos tranquilos en primera instancia. Adelante, Natalie, por favor. Hola, sí. Bueno, buenas tardes por allá. Gracias por la invitación. Como siempre, qué bueno que nos sigamos reuniendo en este espacio. Pues he estado escuchando sus comentarios, la exposición desde el principio y creo que hay muchísimas cosas que tocar al respecto. No se acabaría la discusión, creo, de varios temas. Lamento mucho que no haya más mujeres aquí también para que pudieran comentar, aunque han estado comentando en línea. Quiero agradecer también a Andrés que haya hecho esta explicación, que la lucha feminista no es que abarque o que se aboque a otras cosas que sean, que no sea precisamente la mujer, pero que efectivamente, como pone el dedo en la llaga, vamos a decir, de la cuestión de los derechos, claro que esto va a permear en beneficio de los seres humanos en general, ¿no? No solo de las mujeres. También por ahí al respecto, quisiera hacer una opinión al respecto de cómo se han estado suscitando la lucha feminista. Yo he tenido algunas críticas severas precisamente de cómo se ha tomado la bandera de la lucha feminista como una bandera política, como una excusa política para la confrontación, para todo esto, pero en mi papel como mujer o en mi rol como mujer me cuesta mucho también juzgar ese enojo de destruir edificios y monumentos, porque yo me imagino la muerte o el asesinato de un miembro de mi familia, pero por supuesto que me enojo, y sobre todo de ver la respuesta la respuesta que hubiera de parte del gobierno del Estado precisamente a no atender esa situación. Entonces, yo creo que es muy fácil juzgar y decir que bueno, que esa no es la vía. Por supuesto que no es la vía porque no va a resolver nada, pero que se entiende, al menos yo entendería perfectamente esa impotencia, ¿no? De ver precisamente cómo, decía Alicia Colchado, una activista a la que reconozco mucho y que ha participado mucho en la lucha de las mujeres en Querétaro. Ella dice, la violencia, la peor violencia que se ejerce es la sistémica. Y ahí es precisamente en donde, aún sabiendo que una situación es injusta, uno vaya a la denuncia y no encuentra respuesta, ¿no? Y se le pueda juzgar a uno ahora como aún siendo víctima precisamente de esa violencia. Entonces la violencia sistémica es terrible porque no da la posibilidad absolutamente de nada. Y en este sentido, bueno, yo me he enterado, no sé ustedes qué tan enterados estén, en algún momento yo leí un comentario a manera de anécdota de un compañero en el Facebook
cómo dentro de la policía en México se llevaban a cabo compra de mujeres para casarse. Y dije, no puede ser, o sea, esto nos está cuenteando, es un cuento, no puede ser que esto está pasando en México y que pueda ser tan abiertamente hablado como eso, ¿no? El pago de los dotes para conseguir a niñas menores de edad y casarse con ellas. Y sin embargo, no sé si ustedes sepan, apenas hace unos días se aprobó una ley donde precisamente queda ese acto como un acto ilegal. Recientemente, antes de hace un par de días, eso no era ilegal. ¿Por qué? Porque se justificaba como parte de los usos y costumbres de las comunidades. Y no estamos hablando de la India, estamos hablando de México. La compra de menores de edad para casarse. Entonces, hay muchísimo que trabajar. Por supuesto que la lucha feminista ha cambiado porque ha sido precisamente en función de ir ganando derechos, pero hay otros que siguen ahí estando invisibilizados. Ya no digamos que se luche por ellos, ni siquiera se reconoce como una posibilidad de lucha, ¿no? Como esta. Jamás ha tenido más pleito la cuestión del aborto que una cuestión como esta que ha estado debajo de la alfombra, por completo. Nadie la pone ahí en cuestionamiento porque es parte de los usos y costumbres de la comunidad. Otro asunto, por ejemplo, el asunto de los cuidados, ¿no? El tiempo que invierte o que no invierte como inversión no es, ¿verdad? El tiempo que pasa la mujer normalmente destinado a los cuidados del hogar, de las personas, de los adultos mayores, de los niños, del mismo esposo, ¿no? Para lavar, planchar, tender la comida, lavar los trastes, etcétera, etcétera, que no tiene ninguna remuneración económica de ningún tipo. Y que es trabajo. Y que es un trabajo que no se puede, es un tiempo que se dedica a eso, que no se puede dedicar ni al tiempo libre ni a un trabajo remunerado. Y que no se considera, ¿no? A veces ni las gracias. Otra cuestión, la prostitución. La prostitución es legal en México y en muchos países. Y se sabe además que la prostitución fue institucionalizada por muchos estados hace mucho tiempo precisamente como un medio para calmar la efervescencia política y social de los trabajadores, para que se calmaran, para que estuvieran a gusto. Y esto, bueno, pues imagínense en lo que ha provocado en cuanto a la objetivización del cuerpo de la mujer, ¿no? En algunos países como Noruega, en el que estoy, está prohibida, absolutamente prohibida. Entonces, hay una pregunta, por ejemplo, ¿debería prohibirse o no debería prohibirse la prostitución en México? ¿Por qué sí, por qué no? Bueno, pues ahí lo dejo, más bien creo que hay muchas cosas que pensar y reflexionar al respecto de todo esto que no está terminado. Gracias, saludos a todos. Gracias, Natalie. Y bueno, yo te contestaría de primer plano que sí, la prostitución se debe de prohibir. En algunas estadísticas se declara que hasta más del 90% de las mujeres que practican la prostitución no lo hacen como un trabajo, sino lo hacen como un último recurso, o porque son obligadas, o porque tienen a sus hijos. Hay una cultura en el estado de Tlaxcala, aquí en México, en donde se les enseña a los hombres cómo seducir, cómo interpretar todas las formas en cómo la mujer puede ir cayendo y la van modelando hasta que la meten en esta suerte. También hay otros estudios en donde hablan que las mujeres que han ejercido prostitución tienen heridas de guerra como si hubieran participado en ellas, como hombres que han regresado de la guerra, de ese tipo de heridas tienen. Y algo más, ¿no? Dentro de nuestras sociedades, pues realmente las que ejercen más prostitución, por lo menos en una prostitución más expuesta,
son las mujeres que tienen menos recursos, ¿no? Porque también hay otro tipo de prostitución. Y además sirve de pretexto para que otras mujeres moralmente se exhiban como tal, desdeñando a la parte de las mujeres que hacen prostitución. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, Natalie, se debería de prohibir en todo el mundo. Esa es otra de las cosas que dice Mill, que los hombres tendríamos que sujetarnos a una situación muy estricta de acuerdo a nuestros placeres, o como fuimos enseñados más bien, ¿no? Porque esto que te digo, bueno, pues esto no lo pensaba hace 10 años, ¿no? Bueno, gracias, Natalie. Adelante, Orlando, por favor. Sí, pues interesantes comentarios, bastante polémicos estos que mencionan. Empiezo por este último, justo de la prostitución, porque, por ejemplo, en Alemania se ha pasado de la legalización a la prohibición y se ha oscilado para ver si de alguna manera mejora las condiciones de la mujer y, bueno, no ha tenido ese efecto positivo, ¿no? Pero también no es tan fácil decir se prohíbe la prostitución, porque justamente dentro de este debate que en otro espacio donde hablábamos de feminismo, se mostraba justamente que la crítica que a veces se hace de penalizar la prostitución forma parte de un feminismo burgués que simplemente no está viendo justamente pues el trabajo que se está realizando y la única fuente que quizá en su momento está teniendo. Es decir, hay varias líneas reflexivas de pensamiento que no hacen tan clara tener una posición al respecto de si se prohíbe o no. En dado caso, creo que lo que hay que probar, quitar, pues son las condiciones de violencia que hay. Pero si alguien en el uso de su cuerpo quiere hacer ejercer un derecho laboral, pues en ese sentido, pues parece que no tendría por qué ser prohibido. Lo que estaría prohibido son las condiciones de violencia, de trata, que implica ese sometimiento, pero no el ejercicio otra vez, que está muy claro, lo dicen las feministas una y otra vez, en el uso de su cuerpo, pues no debería existir esa prohibición, al menos desde esa línea argumentativa me parece que no se sostiene esta prohibición. Por otro lado, mencionaban esto de la vanguardia, ¿no? Y el sujeto histórico, ¿no? Y claro, está interesante ese debate porque, pues sí, hay que ver históricamente quién ha sido la vanguardia. No siempre está encarnado en un sector específico, ¿no? Los movimientos son diversos a partir de las condiciones de cada país, del momento histórico que está viviendo. Y, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de los años 70, ¿quiénes eran el sujeto histórico en ese momento? Pues hablamos principalmente de los campesinos y del grupo del magisterio. Eran los dos grupos más representativos que podríamos inclusive rastrear, al menos desde el proceso revolucionario hasta los años 70, podría decir que ese fue el gran sujeto histórico, ¿no? El grupo del campesinado y pues el magisterio, ¿no? Que también fue un movimiento bastante importante en su momento. Ahora, pues sí, está el tema de las mujeres, la vanguardia del feminismo. Y claro, el tema del proletariado, pues bueno, es ahí donde entonces hay que hacer las precisiones necesarias, ¿no? Es decir, qué tipo de feminismo estamos pensando. Y en general, yo creo que el marco, cuando hablamos de cualquier lucha, sea del proletariado, la del feminismo, cualquier otra, el marco tiene que ser simple y sencillamente la justicia, la búsqueda de justicia. Esta idea tiene que marcar cualquier lucha. Y en ese sentido, la participación de las mujeres pues tiene que estar dada a partir de esa reflexión de justicia y no tanto de qué es primero, si la gallina o el huevo, ¿no? Si es el proletariado o el feminismo que debe de ir por delante, sino la justicia, ¿no? Sin más, ¿no? Si hay injusticia en la lucha feminista, que hay que, como un legítimo derecho de transformación, y hay una injusticia que se está reclamando respecto al sistema económico, pues los dos, adelante, pero a partir de la injusticia que se diagnostica.
identifica, que se plantea para transformar la realidad. Y lo mismo podemos plantear en el caso del ecosocialismo también, ¿no? Que pues hay una injusticia y por eso son varias trincheras, desde varios espacios donde creo que a la par hay que luchar, y la idea pues que une a todo ello pues es la injusticia que se vive en cada uno de esos temas, en cada uno de esos aspectos. Y entonces sí, no tanto, me parece que no es tan nutritivo estar peleando por cuál es la lucha por encima, o cuál es la primera, o quién debe encabezar. Van a la par. Hay injusticia, entonces necesita transformarse esa realidad, ¿no? Debe ser como, me parece, pues regulativo, normativo, a partir del cual se van haciendo luchas en específico, ¿no? Y bueno, y iba a mencionar también sobre ese tema de los sentimientos y de la racionalidad. Es un tema bastante interesante porque es un tema que ha sido revitalizado justamente por al menos un feminismo académico. Ahí tenemos a Victoria Camps, por ejemplo, o esta otra feminista, Amelia Valcárcel, ¿no? Que son dos filósofas españolas que han abordado el tema del feminismo. Y el tema de las emociones es un tema muy fuerte, ¿no? Que está ahí, inclusive de la Contienda también lo llega a tocar en su momento. Qué tipo de racionalidad está pensando y cuál es el papel de las emociones, y en ese sentido, cuál es el papel de la mujer también, porque, insisto, desde Aristóteles, porque ahí está muy claro, está muy marcado, pero podemos encontrarlo también en otros autores. ¿Qué tipo de racionalidad estamos pensando? Una racionalidad donde la muestra de los sentimientos se ve como algo negativo, algo vulnerable, algo que hay que hacer a un lado, y que inclusive para criterios de un puesto laboral, pues justamente se ve como algo negativo el mundo de las emociones, el mundo de los sentimientos, y con ello a la mujer como ese arquetipo que representa las emociones en la mujer. Entonces la mujer se piensa que no puede tomar decisiones porque es presa de sus emociones, ¿no? Es presa de la vulnerabilidad y lo efímero de la toma de decisiones con una emoción u otra, ¿no? Porque claro, las emociones no siempre son las mismas, pero pues es algo que no es privativo de las mujeres. Ese es el punto. Y cómo se ha estigmatizado que solamente las mujeres, pues por esa idea equivocada de que las emociones son efímeras, cambiantes, entonces a la hora de tomar decisiones pueden tomar malas decisiones producto de según la emoción que se tenga en el momento, ¿no? Un criterio de toma de decisiones. Pero pues, insisto, eso está en la condición humana, y en dado caso, y también hay una reivindicación en general de las emociones, a veces también excesiva, me parece, ¿no? Porque también se deja de lado la parte interesante, útil de la misma racionalidad. Pero bueno, en esta idea de reivindicar el mundo de las emociones, pues está toda esa línea que mencionábamos anteriormente, ¿no? Pero que es muy importante destacar. También el tema de la empatía, el tema de la compasión, son elementos importantes como emociones políticas que también sirven para generar pues unidad, para generar cohesión en una sociedad democrática, ¿no? Entonces son elementos que sí sirven también para revitalizar, así como el feminismo revitaliza la lucha por la injusticia, pues el mundo de las emociones, a partir de esta racionalidad de las emociones, de la empatía, de la compasión, pues sirve mucho también como un elemento político transformador dentro de un programa pues de gobierno que creo que también se debería estar retomando en ese sentido. Y bueno, eso sería ya mi comentario final. Muy interesante, me gustó mucho la propuesta de esta lectura, que siempre nos da para destapar varios elementos. Por último, respecto del tema de las masculinidades y el tema de los hombres, pues claro, ¿no? Hay un tema de que el hombre tiene que ser Superman, ¿no? Tiene que ser una persona invulnerable, una persona fuerte, que no siente dolor, que todo lo puede, que es temerario. Y entonces, claro,
Eso explica que las causas de muertes pues, de los hombres sean por accidentes automovilísticos, relacionados también con el alcoholismo, pues temas de violencia también directamente, balazos, y por supuesto también una negligencia en el autocuidado también del organismo, ¿no? De nosotros, ¿no? Que pues en esta idea de que somos Superman, pues nunca nos va a pasar nada y si nos pasa tenemos que aguantar porque pues para eso somos hombres, ¿no? Ese tipo de ideas equivocadas que pues tenemos que trabajarlas, denunciarlas, darse cuenta, pues es un paso, pero dentro de 300 pasos más que se tienen que ir dando porque pues esta transformación es como andar en bicicleta, ¿no? Se tiene que ejercitar para que ese cambio se vaya interiorizando, ¿no? Y a partir de ello hacer las transformaciones pertinentes, porque por supuesto que te des cuenta de un ejemplo en una situación específica de cómo ejerces tu masculinidad hegemónica, no quiere decir que no lo, que en todos los restos de los casos no lo van a seguir haciendo, ¿no? Por eso siempre hay que tener esa alerta constante de esa autocrítica de ver, bueno, aquí ya volví otra vez a esos criterios, ¿no? De masculinidad hegemónica, ¿no? Y bueno, también es un debate interesante, ¿no? La otra vez también me hicieron ver como también a su vez dentro de las masculinidades hay varias teorías de la masculinidad que sirven pues para hacer esta reflexión de nuestra transformación y qué significa pues ser hombre en el siglo XX. Y mi comentario final y nos seguimos escuchando. Sí, gracias, Orlando. Sí, ahí dejas en el tintero qué es ser hombre, ¿no? Y eso es muy, muy interesante, porque yo le he preguntado a mucha gente, yo mismo me pregunto qué es ser hombre sin dar una lista de supermercado, ¿no? De lo que es el ser hombre. Y sinceramente no sabemos qué es ser hombre, porque es una gran impostura. Como bien comenta Orlando, estamos sujetos muchas veces a la violencia exterior por precisamente demostrar la hombría. Diario hay casos en donde se le cierra a alguien en un coche, en un supermercado, por demostrar la hombría, pues uno sale mal parado, ¿no? Morimos ahí, morimos también en la parte en el caso de los países que tienen los cárteles de droga, es otra forma de demostrar la hombría. Morimos por tener dinero y para que de disfrutar o hacer presumible esa parte, ¿no? Sí, la masculinidad es algo muy, muy difícil de entender y si no lo entendemos a tiempo, perecemos. Yo me considero un sobreviviente más bien en ese sentido. Por otra parte, la prostitución, como bien dicen por ahí, es el oficio más antiguo del mundo. Entonces yo sí creo que cuando llegue esta abolición va a ser también cuando esté cerca la abolición de la primera dominación que es del hombre sobre la mujer en el Estado patriarcal. ¿Quién seguía, José Luis o Andrés? Bueno, adelante, José Luis. Vamos. Bien, esta va a ser ya mi cierre también, mi última participación. Qué bueno que ya no nos queda mucho tiempo para no opinar de más, pero yo pongo esto así en forma muy sintética. La libertad que tiene la mujer para procrear un hijo o para abortarlo en circunstancias que se justifiquen, obviamente, es la misma libertad que tiene para ser trabajadora sexual. ¿Por qué lo digo así? En Santa Ana, por ejemplo, de donde yo vengo, acá en California, se le llama también la Ellis, o sea, como la isla que está frente a Nueva York, donde paraba todo el mundo antes de entrar a Estados Unidos. Pues Santa Ana es la Ellis de acá de Occidente, ¿no? Donde llega todo el mundo después de que cruza el cerco de alambres y se instala ahí. Y quien más llega son los hombres, ¿sí? Y se figuran los hombres con poquísimo dinero, viviendo en un garage, y sin poder siquiera tener novia porque la cosa no le alcanza. Bueno, el Estado alcahuete, ¿verdad? Dice, bueno, pues ahí hay mensajistas, ¿no? Para que alivies tu dolor. Y lo que sucede es que también en Cuba lo hay, pues. Más que el Estado cubano prohíbe que esto suceda en los hoteles del Estado. Bueno, pero igual hay, ¿no? En fin, ahí dejaría la cuestión de la prostitución. Hay una luchadora, secuestraron y mataron, que es Alaide Fopa, mexicana,
la mamá de don Julio Solórzano Fopa, el cantante. Y ella tiene aquí unos versos muy cortos, que tal vez leeré uno o dos. Pero antes de leerlos, para despedirme de esta tarde, me gustaría que el chairman, quien esté manejando ahorita la pantalla, me la abriera para poder mostrar mi revista y cómo estoy añadiendo a esta a los grupos de análisis socialista que hay en México. Ojalá, seguramente hay más. Voy a ver si podemos mostrarlo también de forma muy rápida. Aquí Adelante, voy. compártese. Sí, sí, ahí vamos. Esperen un segundito. Bueno, ¿ustedes están viendo esto? ¿Sí lo están viendo? Sí, Esa es la portada de mi revista. En la cabeza, bueno, cito a que vengan a la marcha del 18 de marzo acá en Tijuana. Y estamos metiendo aquí un programa como el de ustedes, de @Morena Socialista, donde hablan sobre la expropiación petrolera. Ahí le dan clic a donde dice Morena Más, y ahí entran directamente a también una sesión como de 2 horas sobre la expropiación petrolera. Pero acá, a la izquierda abajo, dice Círculo de Estudios Esparta, Educación Popular, BIS, Educación, Masificación por Facebook. Bueno, ahí está el domicilio de ustedes. Le aprietan aquí y también entra a la charla que dieron ustedes la vez pasada. Déjenme ver si puedo recorrer esto para abajo, porque si no, no vamos a ver lo demás. Bueno, no puedo recorrerlo, pero aquí abajito viene el volante de ustedes, el volante que hicieron para invitar a esta reunión, y ahorita pues está nada más el volante, pero voy a pasar, si me lo permiten, esta charla ahí mismo en el volante para que le hagan clic y también ahí ven. Esto lo estoy haciendo precisamente para crear la revolución de las conciencias, pues, ¿de qué forma vamos a enterarnos qué cosa es el socialismo si no hablamos del socialismo, no? Pues de ninguna forma. Y bueno, hay otras cosas que no quiero que ustedes entren y vean todo lo que hay ahí. Lo otro, si me permiten, un par de poemitas de Ley de Fopa, y dice el primero: oración. Dame, Señor, un silencio profundo y un denso velo sobre la mirada. Así seré un mundo cerrado, una isla oscura. Cavaré en mí misma dolorosamente, como en tierra dura, y cuando me haya desangrado, ágil y clara, será mi vida. Entonces, como río sonoro y transparente, fluirá libremente el canto encarcelado. La ley de Fopa. El sexo. Oculta rosa palpitante en el oscuro surco, pozo de estremecida alegría que incendia en un instante el turbio curso de mi vida, secreto siempre inviolado, fecunda herida. Un par de pequeños poemas de la de Fopa, la luchadora, pero la de monumental, ¿no? Una heroína de la patria grande. Y hablaremos de ella algún día. Gracias. gracias a ti, José Luis, y gracias por compartir estos versos. Y adelante, Andrés, tienes la palabra. Sí, pues ya para ir acabando, agradecer los versos también. El segundo lo he entendido más. No te digo que repitas el primero, no sé, estaba más atento en el segundo, pero me ha impresionado mucho. Solo para acabar lo que decía antes de Orlando, dice, bueno, pues todo lo que sea injusticia hay que luchar, ¿no? Sí, pero cuando yo decía lo del proletariado, es porque yo vengo de ahí. Entonces, para nosotros, el proletariado asalariado de fábrica era la vanguardia, y la lucha de las mujeres, pues sí, estaba bien, pero era secundaria. Era secundaria. Sí, todos la apoyábamos, nos solidarizábamos, pero lo importante era lo importante. Y la lucha de las mujeres no era importante. Era muy importante, pero menos, porque primero había que llegar al socialismo, y una vez que se llegara al socialismo ya se resolvería todo, ¿no? Era un poco la mentalidad que teníamos en esa época, ¿no? Y creo que eso es lo que ha cambiado. Creo que eso ha cambiado realmente. Es decir, ahora no hay monopolio del sujeto histórico, vamos a decirlo así, ¿no? No es primero es esta lucha y después ya será otra lucha, porque además se veía así, ¿no? Lo sentíamos así. Y creo que
eso es lo que ha cambiado. Sencillamente, pues ahora nadie puede decir que una lucha es más prioritaria que otra. Y lo que hay es una confluencia que hay que se da, pero que hay que provocarla también. Ahora hay muchos sujetos históricos y hay que propiciar esa confluencia. Y creo que desde el feminismo, desde determinados feminismos, no desde todos, sino desde determinados feminismos, son feminismos que caminan en esa dirección y que hablan de establecer alianzas con otros movimientos y como algo casi una obligatoriedad, ¿no? Pues la lucha nuestra, dice el feminismo, ese feminismo, pues es una lucha que une la lucha por un estado de bienestar que desde esos feminismos se reclama como condición para poder tener una vida más o menos digna, pues unifica con otros sectores, ¿no? O la lucha de un salario mínimo, teniendo en cuenta que en el nivel más bajo de los salarios afecta más a las mujeres, pues es una lucha de las mujeres, pero que pueden dar perfectamente con otros sectores de trabajadores, ¿no? Entonces yo creo que que lo que antes era una lucha importante, pero no tan importante como la del proletariado, actualmente es un poco una lucha tan importante como, y están confluyendo realmente, ¿no? Era un poco aclarar eso. Lo de la prostitución, pues poco más que añadir, es un tema muy complicado, hay muchos debates. Sí es cierto que afecta más a las mujeres pobres, pero entonces lo que hay que acabar es con la pobreza. Y después, una vez que has acabado con la pobreza, pues si alguien quiere vender su cuerpo, pues bueno, pues ahí. Pero el problema es la pobreza, ¿no? Bueno, eso es, pero sé que es muy, hay muchos debates, porque, claro, dices, bueno, acabas, prohíbes la prostitución, pero lo que haces es que es como la prohibición de las drogas, creas un mercado negro. Prohíbe la prostitución y quien queda en peor posición son las pobres, las prostitutas pobres, porque no tienen dónde defenderse, no pueden hacer sindicatos, ¿no? Entonces es un tema complicado, ¿no? Pero lo que sí creo es que el feminismo nos está obligando a estos debates. Es decir, nos pone estos debates encima de la mesa y nos obliga a pensar. Nos obliga a pensar los temas que ponen sobre el tapete como temas de todos, como temas de hombres y de mujeres, ¿no? O sea que si nos está planteando problemas de difícil solución, que llevan mucho debate, pero que las mujeres van mucho más avanzadas en estos debates que los hombres. O sea, o escuchando debates feministas, yo siento que me queda mucho por aprender. O sea, que están muy avanzadas en muchos debates que los hombres, por esa idea de que, bueno, esto es cosas de las feministas, no siendo cierto, siendo cosas que nos afectan a todos, esto que dices de lo masculino, lo que sufre un hombre para tener que ser hombre, pues es un tema que plantean las feministas y que nos afecta a todos, ¿no? Entonces yo creo que están planteando cosas que nos afectan a todos, pero que los hombres en general llevamos atraso en meternos en esos temas. El tema de la prostitución, hace mucho tiempo que ya lo hablan, el tema del proletariado, ¿es el ama de casa proletaria o no? Pues sí lo es, lo que pasa es que no se la paga. O sea, son temas que ellas llevan muy avanzado, todo lo del género y todo esto, que es todo un mundo
nos afectan a todos, sin embargo, ellas me refiero a los grupos feministas, llevan mucho tiempo dándole vueltas y siento que los hombres nos hemos quedado como un poco atrasados en esas discusiones, ¿no? En esas discusiones que sí, que tenemos que abordar porque son discusiones que tienen que ver con nosotros. O sea, si lo que decía Pedro, ¿no? Lo de la violencia entre los hombres es un tema que desde el feminismo se aborda, pero se aborda además diciendo, bueno, vosotros es que no os habéis enterado que sois víctimas de vuestra propia violencia. Que coño, pues es verdad. Entonces, sí nos llevan, yo creo, los grupos feministas nos llevan, en ese sentido sí creo que están a la vanguardia, ¿eh? A la vanguardia de discusiones que los hombres nos está, o por lo menos yo me veo muy, muy por detrás, ¿no? Muy diciendo, coño, pues no se me ha ocurrido pensar esto otro, como muy obligados, ¿no? Y sí creo que tenemos la obligación de asumir esos debates. O sea, no digo, un amigo me decía el otro día, yo no puedo decir que soy feminista porque no tengo la experiencia de una mujer, o sea, no, la vivencia, ¿no? No soy mujer, no puedo ser feminista, pero me siento obligado a entender qué está pasando y a entender, eso es lo que me plantea, me parecía un razonamiento muy, muy bueno. Decía, pues es que necesito entender, necesito entender qué está pasando, que creo que nos plantea una cierta obligación, ¿no? De entender, de comprender, de empatía en muchos casos, lo que decía lo que decía, pues se ha ido ahora, ¿no? No me acuerdo cómo se llama esta mujer, lo que decía de los grupos violentos, ¿no? Dice, bueno, pues sí puede ser condenable desde cierto punto de vista, pero si has sufrido mucho, pues a lo mejor lo entiendes. O sea que sí creo que tenemos que tener cierta empatía o mucha empatía y estudiar mucho, ¿no? Lo que están planteando porque es algo que tiene que ver con todos. Y aquí ya cierro mi tarde dando las gracias. Pues, gracias, Andrés. Y sí, sí hay mucho que entender. Va como 50 años de feminismo. Y la verdad es que es un pensamiento muy de avanzada. Y yo, por ejemplo, yo me interesé mucho por Rita Segato porque ella hizo un escudrimiento de los violadores en Brasilia. Le pidieron que hiciera un estudio y es antropóloga, historiadora, y sacó son cosas muy, muy interesantes de cómo actuamos y que nos desnuda completamente, pero hay que acercarse a ese pensamiento. Y si a algunos les gusta leer, pues a otros les gustará el video. Yo me he acercado a través de los videos y he aprendido y entendido muchas cosas de mi comportamiento y de mi comportamiento hacia los demás. Que te puedo decir que ya vivo con mucho menos violencia, tanto ejercida como de no dejar que ejerzan sobre de mí. Bueno, aquí yo creo que le vamos a dejar a Orlando. No sé si alguien más tenga una última participación. Y otra cosa, se me olvidó, Andrés, tú decías de la prostitución como la pobreza es una de las causantes, pero yo también añadiría que el fin de lucro, ¿no? El fin de lucro también está ahí presente, ¿no? Pero bueno, Juan, ¿alguna última opinión? José Luis. Y nada más recuerdo, vayan a radiomorena.net, por favor, ¿sí? Para que vean lo que estamos haciendo ahí, para que nos puedan apoyar. Claro que sí, yo te recomendaría, José Luis, que nos mandaras por el chat esa invitación y así ya más personas podrían conocer la página. Orlando, ¿alguna última participación? No, solo bueno, ya en el cierre, pues ya comentar que la próxima semana nos toca nuestra sesión de El Capital de Carlos Marx, estamos viendo el segundo tomo y bueno, el compañero Andrés nos estará presentando el tema y bueno, pues ese será el tema para que estén atentas a quienes nos ven a través de las redes sociales, recordándoles que son 3 líneas temáticas las que estamos trabajando: el humanismo mexicano, educación popular
Popular, en capital de Carlos Marx. Y pues nos despedimos de los que nos ven, las que nos ven en las redes sociales. Saludos, abrazos fraternos y nos quedamos unos minutos más para temas organizativos. En un par de Saludos. horas estoy poniendo esto en mi página, ¿eh?